¿Cómo voy a enfrentar un león? ¿Y cómo voy a enfrentar al fuego con paciencia? Si yo me enfrento al león, ¿qué me va a pasar? Me va a comer, ¿verdad? Es mi primer pensamiento. ¿Sí? Primeramente me va a destazar, me va a devorar, me va a consumir con sus grandes fauces y me va a comer vivo, ¿verdad? Y si piensas en el fuego, tú dirás, ¿cómo me voy a meter al fuego? No hay quien tolere el fuego. ¿Alguna vez te has quemado? ¿Y cómo se siente? A veces una simple quemadita con un cerillo basta para que tengas un gran dolor. Y tú puedes decir, ¿y cómo es eso de que yo pueda enfrentar el fuego con paciencia? Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de eso. Todo este mes hemos y vamos a estar hablando acerca de lo que es la paciencia. Un tema que debe de quedar bien entendido entre la iglesia, mayormente en aquellos o nosotros que ya tenemos mayor tiempo en la palabra de Dios. En este momento no me contestes, tú pregúntate, ¿cuánto tiempo tengo de conocer a Dios? ¿Cuánto tiempo tengo de que Jesús un día entró en mi corazón? No me contestes, quizás tengas un poquito tiempo, quizás ya tengas años. En mi caso, quizás ya seas de cuna cristiana. Desde que nací yo me acuerdo que soy cristiano, porque mis padres eran cristianos. No importa el tiempo, no importa los años que tengas, lo que sí importa es que comiences a desarrollar una vida cristiana. Y la vida cristiana, déjame decirte, que uno de los frutos que el Espíritu Santo ha puesto en tu vida, y más bien el fruto que ha puesto el Espíritu Santo en tu vida, es la paciencia. ¿Tú eres impaciente? ¿Eres de las personas que rápidamente se irritan, rápidamente ante cualquier circunstancia te dejas llevar y sale de ti un enojo, sale de ti la grosería, sale de ti una mala palabra, un mal pensamiento, lastimas al que está al lado de ti, lo hieres con tus palabras, lo insultas? Vuelvo a preguntar, ¿cuánto tiempo llevas como cristiano? Déjame decirte que un cristiano el Espíritu Santo empieza a operar con él desde el primer día. ¿Quiénes creen esto? ¿Lo crees? Desde que el Espíritu Santo entra en tu corazón, en el momento que tú aceptas a Cristo Jesús, desde ese momento comienza a operar el Espíritu Santo en tu vida. Pero déjame decirte que muchas veces tú no le crees al Espíritu Santo. No crees que el Espíritu Santo tiene el poder para transformar tu vida. Y yo te puedo asegurar todo lo contrario en este día. El Espíritu Santo, desde el primer día en que Cristo entra en tu vida, comienza a operar y comienza a trabajar en tu vida de tal forma que tú puedas tener la paciencia de la cual Dios espera. Muy bien, con esto vamos a entrar a la predicación. Por favor, leamos juntos Hebreos 11, 33, 34. Está proyectado aquí, no te preocupes, lo puedes leer. Y dice así: por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Vuelvo a leer eso. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Tú la puedes buscar en la traducción que tú gustes. Sin embargo, es interesante que vemos la primera palabra. En Hebreos 11 se nos habla acerca de la fe. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ya vivir. Y te la cambio, Nueva Versión a ver. De lo que ya sé que lo tengo. Muchas veces no le creemos porque no tenemos fe. ¿Cuántas veces Jesús regañó a sus discípulos y les dijo: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les voy a seguir enseñando esto? ¿Por qué no tienen fe? El Señor Jesús nos manda, por lo tanto, a que tengamos fe cada uno de nosotros. Si nosotros hemos depositado nuestro ser y nuestra confianza en Cristo Jesús al aceptarle como nuestro Señor, entonces ya eres una persona que tiene fe. Y eres una persona que puede confiar con los ojos cerrados en Cristo Jesús. Pero muchas veces
no le creemos a Dios. ¿Pero qué es la paciencia? Tú podrás tener un concepto en este momento de lo que es la paciencia. Dice el diccionario, la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse, escuche bien eso, sin quejarse ni rebelarse. Lo vuelvo a leer: capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. ¿Pero qué creen? Que muchos de los cristianos hacen completamente lo diferente a lo que esto significa, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario a paciencia? No sufrir. Ser impaciente sería lo inverso. No tolera desgracias, no enfrenta adversidades, no le gustan los problemas, no le gusta meterse en problemas, no le pasan cosas molestas o ofensivas, al contrario, decide alejarse y dejar las cosas como están. No actúa con fortaleza, se derrumba rápidamente, se postra en cama, se tira a llorar, se queja y lo peor, se revela. Muchas veces cristianos se rebelan a la autoridad. Muchas veces aún los hijos se rebelan a la autoridad del padre o de la madre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen paciencia. Porque no han entendido el concepto de lo que es la paciencia. Es una gran palabra, se escucha muy fácil, se puede rápidamente razonar en nuestro cerebro, pero de eso a llevarlo a la práctica en mi vida es realmente un abismo mientras no lo entiendas. Todo comienza ¿con qué? Con la fe. Todo comienza con que has creído en el nombre del Señor Jesucristo. Has sido transformado con la sangre preciosa de Cristo. Muchas veces decimos que la sangre de Cristo tiene poder, pero quién sabe en quién opera, porque en mí no. Cristo Jesús venció la muerte con poder, y su sangre tiene poder sobre toda maldad, sobre todo pecado. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que la paciencia es ¿qué? Capacidad de sufrir. ¿Estás dispuesto a sufrir? Déjame decirte que esa va a ser la herramienta que Dios va a utilizar en tu vida para crear en ti paciencia. ¿Cuántos han orado de los que están aquí y le han dicho: Señor, por favor, dame paciencia? Cuidado con lo que oras, es más bien, sí, pídele eso al Señor. Porque seguramente detrás de esa petición Dios te va a enviar problemas. Dios te va a enviar diferentes situaciones difíciles en tu vida, de tal forma que comiences a tener madurez espiritual. Que cuando venga otro problema vas a decir: y por eso me estaba preocupando. Ahora soy más fuerte, ahora creo más en el Señor Jesús, ahora mi vida ha sido depositada en el Señor Jesús, y aunque venga el problema, no te preocupes. Es ahí donde vas a decir: puedo enfrentar a los leones y puedo enfrentar el fuego. Pero déjame decirte que la paciencia no se logra de la noche a la mañana, se requiere tiempo. Te voy a explicar y te voy a poner una ilustración. Hay un bambú japonés, no sé si lo has visto, ahí está la imagen, y son realmente pues troncos muy altos que alcanzan una altura hasta de 30 o más metros. Bueno, déjame hablarte un poquito acerca de eso. Cualquiera se desesperaría, cualquier mexicano, voy a poner un mexicano, cualquier mexicano se desesperaría al sembrar uno de estos bambús japoneses. ¿Cómo es el proceso de este? Déjame contarte un poquito acerca de esto. El bambú japonés es una plantita muy frágil, una semillita muy frágil, la cual es sembrada con mucho cuidado, que requiere muchísimos cuidados al principio cuando va germinando, cuando va creciendo, hasta convertirse en una plantita chiquita, máximo así. Y la comienzan a sembrar y día con día, durante mucho tiempo, tienen que estarles poniendo agua, tienen que estarle cuidando de insectos, de plagas. ¿Pero qué creen? Dije, cualquiera se desesperaría porque esa plantita requiere extraordinarios cuidados. Tú dirás, al paso del tiempo, creo que me dieron un gato por liebre. La plantita no crece y estará en su estatura máxima así. ¿Cuántos años crees? Durante 7 años.
Cualquiera se desesperaría, ¿verdad? Oye, ¿qué esperas? Plantita, crece, por favor. Y hasta hay personas que le cantan a sus plantitas, ¿verdad? Bueno, pues cualquiera se desesperaría. Esta planta requiere de muchos cuidados. Imagínate cuidados intensivos, vamos a ponerle así, cuidados intensivos durante 7 años. Cualquiera se desesperaría. Y vas a terminar pisoteando la planta y aventándola por el balcón. Pero solo aquellos que son pacientes experimentan algo asombroso de esta planta. Al cabo de 7 años pasados, continuamente regándola, continuamente cuidándola, abonándola, escucha bien lo que va a pasar. Al cabo de 7 años, esta planta comienza a experimentar un crecimiento y que en tan solamente en 3 meses, escucha bien esto, después de 7 años, en solo 3 meses, esta planta comienza a crecer de una forma extraordinaria hasta alcanzar 30 metros de altura. ¿Por qué te digo esta ilustración? Porque así es la paciencia. La paciencia requiere tiempo. La paciencia requiere entrega, requiere compromiso, requiere enfrentar las pruebas que Dios te va a permitir tener con tal de que seas transformado. Va a llegar un momento después del paso del tiempo en que tú vas a ser como este bambú y vas a empezar a crecer espiritualmente y vas a comenzar a entender las verdades espirituales, vas a empezar a comprender la Biblia, lo que antes no comprendías. Vas a empezar a discernir con tu oído y con tu mente acerca de la voluntad de Dios para tu vida, pero muchos no llegan a este punto. Hay cristianos que tienen años en la vida cristiana y que todavía no pueden experimentar lo que es la paciencia. La paciencia produce muchas cosas hermosas. La paciencia te permite conocer a Dios de una forma maravillosa. La paciencia te permite ayudar al hermano y a la hermana en Cristo. Es la paciencia la que te va a ayudar a reflejar que eres un cristiano verdadero. ¿Cuántos de aquí quieren tener la paciencia? Yo quiero tenerla. Además, le puedo asegurar en este momento, la paciencia ha crecido mucho en mi vida. Ustedes me conocen. Soy un hombre muy, muy paciente. Déjame decirte que anteriormente yo me desesperaba así como tú. Y anteriormente yo era de las personas que me irritaba fácilmente. Y era una persona que difícilmente entendía las verdades espirituales, las concebía a mi manera. Pero una vez que fue pasando el tiempo, una vez que atravesé problemas, una vez que fui abonando esa plantita que se llama paciencia, Dios ha permitido el crecimiento. Y en este momento tú dirás, ay, el pastor es bien tranquilo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque fue algo que se trabajó ¿con qué? Con mucho tiempo. Vamos al primer punto. Enfrenta a los leones con paciencia. Vamos a ver lo que son la palabra leones. Enfrentar los leones con paciencia, y nos vamos a enfocar en Daniel capítulo 6, solamente algunos versículos. Pero déjame platicarte la historia. En Daniel capítulo 6, de repente Daniel fue un hombre tan sabio que había experimentado la paciencia en su vida, que había trabajado arduamente para llegar a uno de los puestos más altos en el reino que estaba en ese tiempo. Y el rey, en aquel tiempo, el rey Darío, había puesto iba a dividir en zonas su reinado, su reino, y había puesto a 3 personas, entre ellas estaba Daniel, un hombre que era un hombre sabio, porque Dios le daba sabiduría, porque era un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón. Era un hombre que oraba a Dios. Era un hombre que todos los días tenía la costumbre de orar. ¿Cuántas veces? 3 veces. Una en la mañana, una en la tarde y otra en la noche. Él, sin importarle, con la ventana abierta, oraba 3 veces al día y le pedía a Dios que le ayudara en todo lo que tenía que hacer, de tal forma que era tal lo que Dios hacía en Daniel, que sobrepasaba a los otros 2 que estaban con él. Pues estos 2 se llenaron de ira, empezaron a ver rencor en su corazón, porque en todo lo que hacía Daniel era prosperado. Esto llenó el corazón de envidia de estos 2 hombres, así que un día decidieron hacer un plan en contra de Daniel. Estaban dispuestos a acabar con Daniel.
Estaban dispuestos a que Daniel ya no siguiera mandándolos porque era más que ellos ya. Estaban dispuestos, a entorpecer la obra que Dios estaba haciendo en su vida. Yo no quiero aplicar esto para la iglesia. Una iglesia que no tiene paciencia, déjame decirte claramente, es una iglesia que no ora. Una persona que está llena de problemas y que no se ve el fruto de la paciencia en su vida y que constantemente se está enojando por cualquier situación, es una persona que no ora. Aquí podemos aprender de Daniel que la paciencia se logra ¿cómo? Orando, pasando tiempo con Dios, preguntándole a Dios: Dios, ¿qué necesitas para mi vida? Dios, ¿en qué puedo ser útil? ¿En qué te puedo servir? Dios, estoy enfrentando este problema, te pido la solución. Pero déjame decirte que hay supercristianos que buscan la solución a su forma y a su manera. Buscan atajos de tal forma que puedan terminar con el problema rápidamente. Pero ¿qué crees? El problema tarde o temprano vuelve a surgir y más fuerte. Y cuando vuelve a surgir más fuerte es cuando el cristiano se derrumba y empieza a tocar fondo. No seamos así, sino seamos entonces como Daniel, que oraba 3 veces, y dice la palabra, oraba como de costumbre. Daniel demostraba ser un hombre capaz. ¿Tú eres capaz en todo lo que haces? Dios te ha permitido trabajar, tener diferentes trabajos, ¿verdad? No todos trabajamos en lo mismo. Dios te ha dado capacidad. Y Dios, déjame decirte, que a muchos de los que oran, los bendice grandemente. Les permite ser mayores en su trabajo, les permite tener habilidades en sus trabajos, de tal forma que los demás, todos los que están a su alrededor, pueden visualizarlo y pueden darse cuenta de ello. Podemos concluir diciendo: Dios está con esa persona, porque en todo lo que hace, prospera. En todo lo que piensa, le sale bien. Es asertivo, es bueno, y sobre todo tiene paciencia ante los problemas, ante las circunstancias, no se enoja. ¿Cuál hubiera sido la reacción de Daniel con estas 2 personas? Él era tan inteligente que pudo haberlos aplastado muy rápido. Sin embargo, no hizo su voluntad, sino dejó obrar la voluntad de Dios sobre su vida. ¿Es necesario entonces qué? Orar. Y cuando tengas problemas, ¿qué vas a hacer? Orar. Pídele a Dios que te muestre su voluntad. Dice Daniel capítulo 6, versículos 10 y 11. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y ¿qué? Y se arrodilló, ¿cómo? ¿De qué? De costumbre. ¿Cuántas veces lo hacía al día? ¿Sí? 7 días a la semana, 3 veces al día. Como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas ¿qué? Abiertas. No le daba pena que era cristiano, que se orientaba hacia Jerusalén, oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Versículos 16 y 17 nos dice: entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. ¿Sí? Cualquiera que no adorara al rey, cualquiera que desobedeciera lo que el rey decía, se había dispuesto un foso con unos leones completamente hambrientos. Dice aquí: entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Y el rey les dijo: que tu Dios, a quien sirve tan fielmente, te rescate. Versículo 17: así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno, rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir toda la noche. ¿Cuál era o qué tanto hacía Daniel que hasta la vida del rey estaba entorpecida por esa acción que se había hecho? Dice aquí la palabra que el rey, al haber metido a Daniel en el foso de los leones y puesto la piedra, había un cargo de conciencia en su corazón, porque sabía que estaba haciendo malas cosas, porque sabía
que había enjuiciado a un hombre noble, a un hombre que tenía paciencia, a un hombre que decía tener un Dios y que era el Dios real, el Dios vivo y verdadero. El rey estaba realmente trastornado con esto. Daniel, mientras en el foso de los leones, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué creen ustedes que estaba haciendo? Orando. Hermano, aquí hay mucho que aprender. Para que tú logres la paciencia cuando está el problema, lo mejor que puedes hacer es orar. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios la paciencia en medio de la prueba. Dice la Biblia que Dios no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Es ahí donde Dios trabaja. Déjame decirte que Dios no va a trabajar de otra forma. Dios solamente a través de las circunstancias difíciles es que te va a permitir que tú logres esa paciencia, que tú tengas y obtengas ese fruto llamado paciencia, el cual lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabajando en tu vida. Muchas veces nos aterramos y decimos, ¿cómo me voy a enfrentar yo a un león? ¿El león qué representa? Representa muchas cosas. El león representa tus temores, el león representa tus miedos, el león representa todo aquello que te puede hundir. El león representa que tú eres un hombre vulnerable. El león representa, gracias. El león representa que tú eres a veces una persona cobarde, que no está dispuesta a enfrentar las situaciones que se presenten en tu vida. Pero ¿dónde radica el problema? ¿En el león? Porque déjame decirte que muchos se concentran más en el león que en Dios. Y muchos se enfocan más en sus problemas y se hunden más y más en sus problemas. Y Dios solamente quiere que tú voltees a ver su rostro. Dios solamente quiere trabajar en tu corazón y te está permitiendo esa prueba. Pero esa prueba te va a ayudar a salir. Estaba escuchando ayer una ilustración acerca de un hombre que estaba platicando con un águila. Y este hombre, de repente se quedaron viendo, se miró el uno al otro, lo vi, me vio, nos vimos. Y el águila de repente comenzó a hablar y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? El hombre dijo, estoy pensando en mi hijo que acaba de nacer. Estoy pensando en mi hijo, en que yo lo voy a cuidar, lo voy a proteger, lo voy a apapachar y todos los días voy a estar con él para que no sufra. El águila solamente lo observaba con una mirada de esas de águila penetrante. Y el águila comenzó a decirle y a mover la cabeza, comenzó a revolotear y dijo, ¿cuán mal estás, hombre? Dice, yo a mis polluelos, desde que nacen, les empiezo a dar de comer solo por unos días y después ellos tienen que valerse por sí mismos. Desde unos días de nacidos yo los empujo del nido para que ellos puedan aprender a volar. Y los dejo enfrentarse a situaciones, a desastres, a depredadores, de tal forma que ellos puedan crecer. Y volvió a ver al hombre y le dijo, qué mal estás, hombre. Más que ayudar a tu hijo, solamente lo estás haciendo un hombre de mal. El hombre entendió y dijo, he aprendido una gran lección. Es necesario que mi hijo tenga que batallar, es necesario que mi hijo tenga que sufrir, porque si no yo lo voy a hacer un joven vulnerable. Es por eso que después vienen los jóvenes con tantos problemas, porque les queremos arreglar la vida. Aún Dios permite esto para sus hijos. Dice la palabra que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Y esa disciplina no es causa de gozo, dice, sino que a lo largo produce un fruto apacible. ¿Cuál fruto creen que va a ser? Paciencia. Dios, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, permitiendo dificultades a sus hijos, sí, porque quiere hacerlos hombres valientes, porque quiere hacerlos hombres y mujeres que teman su nombre, que confíen en Él, de tal forma que cuando estos hombres empiezan a presentar problemáticas, comienzan a buscar a Dios en una forma maravillosa y total. Y esto es algo hermoso, ¿verdad? Daniel había experimentado esto. Él no sabía si iba a morir, si no iba a morir. Lo que sí sabía es que Dios estaba con él, porque él tenía una comunión perfecta con él. Daniel 6, versículo 18 al 22 dice, luego el rey
Regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano, a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: ¡Que viva el rey! Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía, lee bien esto, no tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Aquí vemos varias cosas. La gente que estaba alrededor conocía a Daniel. La gente que estaba alrededor sabía que Daniel era un aleluyo. Sabía que le cantaba a Dios, que adoraba a Dios. Sabía que era un hombre que oraba fielmente 3 veces al día. Yo pregunto, la gente que está alrededor, ¿qué concepto tiene de ti? ¿Eres flojo? ¿No madrugas? ¿Te afanas mucho? ¿Te preocupas mucho por todo? ¿Qué concepto tiene la gente de ti? ¿Eres como Daniel? ¿Eres una persona que todas las personas pueden decir: esa es una persona que busca a Dios? ¿Esa es una persona que ora a Dios? Y déjame decirte que cuando esas personas tienen problemas, ¿a quién creen que se van a acercar? A esa persona que está cerca de Dios. Y muchas veces escuchamos esta frase que dice: puedes orar por mí porque tú estás más cerca de Dios. Todos podemos estar cerca de la presencia de Dios. El problema es que no le creemos a Dios. El problema es que no tenemos fe. No creemos que Dios nos puede guardar en medio de los leones, así como Daniel fue guardado por un ángel, ¿verdad? Dice: mi Dios envió a su ángel para cerrar la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño. Y concluye diciéndole al rey: no tengo ningún rasguño, porque he confiado en mi Dios. En medio de los leones, ¿tú puedes confiar en Dios? Si un león llamado problema se presenta en tu vida, tómalo con toda calma. Ponte a orar, confía en Dios y dile: Dios, yo sé que tú me puedes librar de este problema. Y ese es enfrentar el león. El león va a rugir, va a lanzar un gran rugido. El león te va a intimidar como no tienes idea. Dice la Biblia que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. El león está como el león rugiente, a ver a quién destroza, viene acá. ¿Y sabes a quién va a destrozar? A los que son débiles en la fe, a los que no oran. Pero alguien dijo un día: el diablo para un cristiano es como un león chimuelo. El perro que ladra no muerde. Entonces no tiene poder sobre mi vida. Entonces yo puedo enfrentar al león con paciencia. Punto número 2. Enfrenta ahora el fuego con paciencia. El fuego significa muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué puede significar el fuego? El fuego significa que a través del fuego se purifican todas las cosas. ¿Sabías que para el oro, cuando sale de la roca, un oro en bruto, tiene que ser aumentada su temperatura muchas veces y pasar muchas veces por el fuego para que logre su pureza? Sucede lo mismo. Dios va a permitir pruebas a través del fuego, de tal forma que tú, cada día que atravieses un problema, una situación, el fuego te va a ir purificando. El fuego te va a aumentar tu paciencia. El fuego va a aumentar en ti la sabiduría, el poder conocer a Dios, el poder experimentar a Dios de una forma total, de una forma plena. El fuego tiene tantas cosas que puede hacer en nuestra vida, pero es necesario, como en Daniel 3, ahora vamos a ver Daniel 3 nuevamente, es necesario primeramente, una vez que has entendido que buscas a Dios y oras a Dios, que también tienes que servir a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí sirven a Dios? Si no estás sirviendo a Dios, entonces no estás experimentando ni estás trabajando con la palabra paciencia en tu vida. El que no sirve, dice un dicho, no sirve. Muy bien, vamos a ver. Dice Daniel 3, 1 al 6. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro
que medía 27 metros de altura y 2,5 de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces, magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran ¿a qué? A la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Wow. De repente este rey Nabucodonosor se le subió y de repente quiso que todos lo adorasen. Por lo tanto eligió una estatua que más o menos está representada así. Puedes verla, que se podía ver desde cualquier lugar, que se podía ver desde muy lejos. Tenía una altura de 27 metros. La versión que acabamos de leer dice 2,5 metros de ancho. Aquí podemos ver 3, pues no es mucho, ¿verdad? La diferencia. Y todo aquel que no adorase esta estatua, cuando comenzaran los instrumentos, cuando comenzaran a cantar, el que no lo hiciera, iba a ser lanzado a un horno de fuego. Daniel capítulo 3, versículo 12 nos dice: pues hay algunos judíos llamados, y da sus nombres, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Déjame decirte que aquí hay algo que aprender. Ya vimos en el primer punto que primeramente hay que orar, ¿verdad? Y hay que confiar en Dios. Ahora en este punto estamos viendo que la prueba ahora se va a presentar, es una prueba externa, ¿verdad? Ahora el rey está diciendo: necesitas adorarme. Si nosotros nos vamos un poquito a la tentación de Jesús en el Nuevo Testamento, vemos que el diablo pone nuevamente esto a Jesús, ¿verdad? Si postrado me adorares, yo te entregaré los reinos de la tierra. Si postrado me adoras. Y esto es algo que el diablo ha puesto aún hoy en día. Dice la palabra que el príncipe de este mundo, o sea, el que tiene potestad en este mundo y que actualmente tiene potestad en muchos lugares, ha hecho estragos y sigue haciendo estragos, y lo peor, sigue haciendo estragos en la iglesia cristiana. Hace poco alguien recordaba, ¿verdad? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está dormida. La iglesia no está haciendo presencia, la iglesia no está orando, la iglesia no está promoviendo su fe, la iglesia no está confiando en Dios, la iglesia no está poniendo en las manos de Dios pues todo lo que sucede, ¿verdad? Dice la palabra que debemos orar por nuestras autoridades, que debemos orar para vivir quietamente ante todo lo que ellos nos pidan, ¿verdad? Muchas veces el mundo te va a jalar, el mundo te va a ofrecer diferentes cosas, y lo único que quiere hacer el diablo a través de estas cosas es que tú no promuevas tu fe. Lo único que el diablo te va a hacer es entretenerte para que tú no ores. Y el diablo lo que quiere hacer es que tú le sirvas, que tú caigas en el sistema, que tú caigas en adoración a él a través de dejar de hacer las cosas. Dice la Biblia que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón, pero no nada más decirle: Señor, te amo con todo mi corazón, te amo con todas mis fuerzas. No basta, hermano. Eso lo puede decir cualquier persona. Pero nosotros, que somos de Cristo, que pertenecemos a la iglesia de Cristo, ahora le decimos: Señor, ya sé que soy tuyo, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer para tu reino? Y es a través del servicio, y es a través de tu forma de ser y de hacer las cosas, que la paciencia se va a empezar a formar en tu vida.
Que la paciencia va a empezar a operar en tu corazón, en tu mente, de tal forma que aunque lleguen los problemas, tú no te vas a preocupar. Y aún, aunque seas probado por fuego, vas a ser mejor. Recuerda, el oro, mientras más veces se mete en el fuego, más vale, más puro es. El oro, mientras más fino, más vale. Somos igual delante de Dios. Mientras más somos probados, mientras más te sometes a la voluntad de Dios, mientras más le sirves sin importar cuáles sean las circunstancias que atravieses, vas a ser un mejor cristiano, vas a ser un mejor hijo delante de Dios, vas a servir mejor en la iglesia, vas a servir mejor en tu familia, vas a servir mejor en tu trabajo. Dios te va a bendecir en todas las áreas de tu vida. Dice en Daniel capítulo 3, versículos 16 y 20, Sadrach, Mesach y Abed-Nego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien ¿qué? Servimos es capaz de salvarnos. ¿Cuál era la confianza que tenían aquí estos tres hombres? Era bastante la confianza que tenían en Dios. Es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro, y le están diciendo al rey, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abed-Nego que el rostro se le desfiguró. Estaba tan enojado que se desfiguró. ¿No has visto alguna persona así? Parece que se le metió el chamuco, ¿verdad? Entonces el rey Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abed-Nego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno en su enojo 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y los arrojaran al horno ardiente. Cuando tú estás dispuesto a servir a Dios, te van a llover los problemas. Cuando tú le declares la guerra, como ese juego, ¿verdad?, que jugabas de niño, declaro la guerra en contra del diablo. Y el diablo viene con todo su ímpetu. Imagínate, si este hombre, que era un hombre carnal, de repente se le desfiguró el rostro por haberse enojado, porque había 3 que osaban no inclinarse ante él. Yo te pregunto, ¿qué no hará el diablo? Como loco, ¿verdad? Como león rugiente. Y va a devorar solamente a aquellos que no están firmes en la fe. Escucha esto. Pero si tú eres una persona que dejas y le pides a Dios, Dios trabaja con mi paciencia, y dice Dios, ¿sí quieres que trabaje con tu paciencia? Ahí te va este problemita, hijo. Confía, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y una vez que tú estás atravesando, así como estos hombres que aún tuvieron que ser lanzados a ese horno de fuego que había sido encendido 7 veces más. Más adelante el rey concluye diciendo, más adelantito dice, oigan, espérense, para toda la pampolla, todo el alboroto, todo lo que estaba sucediendo, y les dice, oye, ¿qué no eran 3 los que estaban en el horno, los que echamos en el horno? Dice, yo veo 4, ya estoy viendo aquí visiones. Son 4 los que están ahí, porque el cuarto, dice la Reina Valera, tiene el aspecto como el hijo de un Dios. El Señor Jesús te va a cuidar. El ángel de Jehová, dice la palabra, acampa sobre los que le temen y los defiende. El ángel de Dios es el que va a guardar tu vida en medio de la prueba. Dios no te va a permitir que tu vida quede en el hoyo. Dios no va a permitir que tu vida quede en la tumba. Leíamos al principio, ¿verdad?, que solamente los vivos pueden adorar a Dios. Los muertos ya no pueden. Muerto ya, ¿para qué le sirvo a Dios? No, Dios quiere usar tu vida de tal forma que tú puedas buscarlo con todo tu corazón. Y es ahí donde vas a aprender la paciencia. Y es ahí donde el fruto hermoso de la paciencia, el fruto del Espíritu Santo, va a operar en tu vida. Y es entonces ahí donde tú puedes decir, Señor, gracias. Al final de esto,
esta historia, Daniel 3, versículo 24 y 25, dice: de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4º hombre se parece a un Dios. Qué asombro para el rey Nabucodonosor y para los que estaban alrededor de él, y qué asombro para todos aquellos que se habían inclinado ante la imagen, menos estos 3 hombres. Estos 3 hombres, a través de esa prueba, pudieron dar testimonio del Dios al cual servían. Déjame decirte que Dios ha puesto su iglesia con este mismo propósito. Dios quiere que tú seas una persona que pueda tener el fruto de la paciencia, porque en medio de la prueba, déjame decirte que tú vas a brillar. En medio de la prueba y experimentando la paciencia, la gente va a decir: yo quiero lo que esa persona tiene. Yo veo que esa persona no se irrita tan fácilmente. Yo veo que esa persona no se enoja tan fácilmente. Yo veo que esa persona le sirve fielmente a Dios. Muchos dicen: y te la pasas metido en la iglesia, y te la pasas metido orando, y te la pasas metido en los estudios bíblicos. Gloria a Dios por ello. Porque a través de cada prueba me hago más fuerte. Cuando soy débil, dice la palabra, entonces soy fuerte en el Señor. Y vengan los problemas, y aunque cayeren, dice, 1000 a mi diestra, caerán 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará, por cuanto he puesto mi confianza en el Señor. Y eso es el poder del cual Dios te está mostrando en este día, de que si tú estás dispuesto a obedecer, a orar, a servir, va a venir la prueba, pero confía, Dios va a estar contigo. Vamos al punto número 3. La paciencia, un fruto obtenido. Pero tuvo que pasar primeramente leones, fuego, no fue fácil, pero ahora viene algo hermoso. ¿Recuerdas la historia del bambú que te mencioné? Ahí están al fondo, puedes observarlos. Después de la prueba, después de la paciencia, de las inclemencias del sol, de los devoradores, de las plagas, de todo lo que afectaba a esa plantita, ahora de repente ya se va a obtener el fruto. Dice Santiago 5, 7 al 8, más adelante: amados hermanos, tengan paciencia. Vuelve a decirlo. El apóstol Santiago está hablando aquí. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan que el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué dijo el último? La venida del Señor está cerca. Por tanto, anímense unos a otros, ¿sí? De tal como y pone un ejemplo: piensen en los agricultores. De esa forma es como debemos de esperar en el Señor, sin desesperarse, sufriendo pruebas, sufriendo aflicción, de tal forma que después van a levantar el fruto que esperan, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, la paciencia es un fruto que requiere ¿qué? Arduo trabajo. La paciencia no va a llegar en un momento y ¡ay! Señor, ¿cómo lo hiciste? No soy paciente, no me enojo. No va a suceder eso, ¿eh? Si te sucede, pues será un milagro del Señor. Pero la forma en como Dios trabaja es muy diferente. Dios te va a permitir prueba. Dios te va a permitir situaciones difíciles en tu vida, de tal forma que en un momento de tu vida digas: tengo el fruto de la paciencia. Y va a venir la prueba y se va a desatar la guerra en medio de tu vida. Y tú vas a decir: gracias, Señor, porque los problemas ya no me absorben, porque estoy confiado en ti, porque he creído en ti. Dice en Gálatas 5, 22 y 23: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, a ver, ayúdame a leer: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas.
Dios está de nuestro lado, si el fruto de la paciencia está en tu vida. Y no solamente el fruto de la paciencia, sino toda esta lista que está presentando aquí. Amor, vas a tener amor, vas a tener alegría, vas a tener paz en tu vida, vas a tener la paciencia ante cualquier problema, vas a ser gentil, o sea que vas a tener gentileza, vas a ser bondadoso con las personas, vas a tener fidelidad sirviendo a Dios y a la iglesia, vas a ser humilde y vas a controlar tus propios impulsos, vas a ser de control propio. Y dice el Señor, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa esto? Que nada va a poder operar delante de ti de tal forma que tú estés hundido en ese problema, sino que el Señor te va a dar la salida. Te daré juntamente con la tentación la salida. Dice Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A ver, vuelvo a leer. Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cómo es sumo gozo? Hermano, cuando venga la prueba de tu vida, ríete. Dile, gracias Dios por esta prueba que me acabas de mandar. Gracias Dios porque tengo esta gran necesidad. ¿Así somos? No, ¿verdad? ¿Cómo somos? Hermano, este es el fruto que produce el Espíritu Santo y la paciencia en tu vida. Que llega un momento en que dices, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué hermosas palabras, ¿verdad? En medio de la prueba puedo tener paz. Cuando tú estés en medio de una prueba y digas, ¿qué importa? Sí, como dicen por aquí, ¿verdad? ¿Qué importa? Estoy en medio de la prueba, pero ¿qué creen? Ni temo a los leones, ni tengo temor de estar en el fuego, porque sé que Dios está conmigo, porque sé que mi Redentor vive, porque sé que seré librado de la angustia y que tarde o temprano se acaba la tormenta y después una gran bonanza y hasta el arcoíris sale, ¿cierto? Sí, amén. Esa es la vida cristiana, eso es lo que Dios, y al estado en que Dios nos quiere llevar, ¿verdad? En que confiemos completamente en Él. Dice nuevamente Santiago 5, 7 al 8: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera, con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Debemos de estar preparados. Viene, dice la palabra, que el Señor Jesús dice que todos los problemas que están surgiendo ya no se van a acabar. Dice que el principio de dolores será esto: en el mundo habrá tribulación, habrá hambres, pestes, guerras, rumores de guerras, grandes terremotos. Principio de dolores es esto. Dios quiere preparar a su pueblo. Dios ha estado preparando a su pueblo para que cuando éste llegue, nosotros podamos ser pacientes y podamos animar a aquellos que aún no le conocen. Aún entre nosotros habrá quien se desespere de repente. Bueno, pues nosotros con nuestra vida podemos animar a nuestro hermano y a nuestra hermana. La conclusión: ¿estás dispuesto a sembrar el fruto de la paciencia en tu vida? ¿O no estás dispuesto? Si no estás dispuesto, pues de todas maneras déjame darte una mala noticia: vas a tener problemas. Pero si estás dispuesto, vas a tener problemas, pero Dios va a estar contigo, y va a llegar un momento en como una herida que tienes va a cicatrizar y no va a causar ningún estrago en tu vida. Vas a estar seguro, vas a estar tranquilo, vas a estar confiado en el Señor. Y esto pues es la paciencia como un fruto del Espíritu Santo que Dios quiere en tu vida. Te invito a ponerte de pie. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor Jesús, gracias te damos por este hermoso tiempo de tu palabra. Señor, gracias porque es a través de tu palabra que podemos confiar.
Es a través de tu palabra que podemos escuchar esas palabras que dan ánimo, que levantan, que consuelan, que animan el corazón. Padre, gracias porque ciertamente en tu palabra hay muchos ejemplos acerca de lo que es la paciencia. Y Señor, aún lo decía el salmista, Señor, ten paciencia conmigo, porque muchas veces me aparto de ti. Señor Jesús, queremos pedirte en esta hora que tú manifiestes tu poder, que tú, Señor, vengas hablando al corazón de cada uno de los que están aquí. Señor Jesús, queremos obedecerte en todo lo que tú pongas enfrente a nosotros. Aunque venga la prueba, aunque venga una circunstancia difícil, Señor, permíteme atravesar por ella, sabiendo que tú habrás de dar el fruto, el cual estoy pidiendo en el nombre de Jesús, y que es la paciencia. Por favor, Señor, te pido por mis hermanos, por cada uno, que tú los tomes, que tú los bendigas en el nombre de Jesús, y que, Padre, a través de esta paciencia que tú vas a estar trabajando en cada uno de nosotros, podamos ser librados del día malo, Señor, y que tu Espíritu, que ha prometido acompañarnos todos los días y reposar con nosotros todos los días, pueda avivarse en medio de nuestras vidas en cada día, Señor. Permítenos e inquieta nuestros corazones de tal forma que cada día, como Daniel, podamos buscarte. Que, Señor, podamos ser como estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que estuvieron dispuestos a servirte a ti antes que servir al mundo, Señor. Permite, Padre, que podamos estar dispuestos a servirte con todo nuestro corazón, aun cuando vemos que el hermano muchas veces falla, que la persona que está alrededor de nosotros falla. Permítenos, Señor, el poder entender este hermoso fruto que tú vas a trabajar en nuestra vida, y que en un tiempo, no sabemos cuándo, según el tiempo que tú hayas dispuesto, vamos a ser esas personas pacientes. Vamos a poder enfrentar todo problema con una gran paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Señor Jesús, yo te quiero rogar, si hay alguna persona aquí que no te ha conocido así tal como eres, Señor, yo te quiero pedir, Padre, que tú toques a su corazón, que tú abras su mente, su vida, Padre, de tal forma que él o ella pueda descansar en ti en este día. Quizá esa persona te ha traído problemas. Quizás, Señor, alguien que está entre nosotros ha enfrentado circunstancias muy difíciles. Quiero pedirte, Padre, en el nombre precioso de Jesús, que tú le des una nueva oportunidad. Hermano, hermana, si tú tienes este problema y aún tú no has puesto tu vida delante del Señor, haz esta oración. Señor Jesús, yo te ruego que perdones mis pecados y mi maldad. Señor Jesús, yo te pido que tú me levantes. Yo he escuchado esta predicación y he escuchado que tú tienes poder para librarme de toda la maldad que hay a mi alrededor. En esta hora, Señor, decido abrir mi corazón, decido abrir mi mente, Señor, para que tú empieces a trabajar, para que tú empieces a operar en este corazón que ha sido lastimado, para que tú empieces, Señor Jesús, a darme una nueva vida, y aunque yo enfrente situación o tribulación, yo pueda estar confiado en ti. Yo te acepto como mi Señor, yo te acepto como mi Salvador, el único que puede salvar mi vida, el único que puede sostenerme en el tiempo difícil. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Padre, gracias por este privilegio nuevamente de poder escuchar tu palabra y de poder, Señor, tomar en cuenta la obra maravillosa que tú haces en cada uno de nosotros. En esta hora te decimos, Señor, gracias por los problemas que enfrentamos. Gracias por toda situación que pones frente a nosotros. Por muy dura que sea, Señor, permite que a través de esa prueba yo pueda ser transformado. Permite que a través de esa prueba yo pueda salir avante, Señor. Y una vez que la pase, Señor, no olvidarme de que tú fuiste quien estuvo conmigo, y solamente pueda darte a ti la honra y la gloria, Señor. Y a través del testimonio hermoso que tú vas a hacer en mi vida, que los demás, Señor, que están a mi alrededor, sean animados con lo que tú estás haciendo en mi vida. Bendito sea, Señor. Adoramos tu santo nombre y te damos gracias. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Pueden sentarse.